Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar el funcionamiento del diodo Zener. Lo primero, antes de explicar el diodo Zener, y para los que todavía no saben, vamos a explicar qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico semiconductor que permite el paso de la corriente solo en un sentido. Veamos el diodo real y su símbolo. En esta imagen podemos observar lo que es un diodo real y su símbolo correspondiente. Podemos observar el sentido de la corriente directa en el diodo, que está, en este caso, va de la derecha hacia la izquierda. También podemos intuir en la imagen que el diodo consta de dos partes, el ánodo y el cátodo, que están señalados correspondientemente en la imagen. Como vemos, para que la corriente pase a través del diodo debe conectarse al ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Cuando el diodo permite el paso de la corriente, decimos que está polarizado directamente. Si está conectado de forma que la corriente no pasa por el diodo, decimos que está polarizado inversamente. Veamos qué ocurre cuando conectamos un diodo con una lámpara en serie. Acá tenemos una lámpara conectada directamente y una lámpara conectada inversamente, unidos cada una a su diodo correspondiente. En el primer circuito tenemos la lámpara conectada directamente. En este caso, el diodo permite el paso de la corriente y por consiguiente el foco enciende. Y en el caso 2 tenemos que el diodo está conectado, o sea, la polarización, es decir, está conectada inversamente, es decir, el diodo no permite el paso de la corriente y por consiguiente la lámpara no enciende porque no logra cerrar el circuito. Ahora sí, hablemos que es un diodo Zener. Los diodos Zener, diodos o simplemente Zener, son diodos que están diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales, llamados voltaje o tensión Zener, que también están simbolizadas por una V mayúscula y una Z minúscula. Cuando se polarizan inversamente, es decir, cuando están conectados con una tensión positiva y el ánodo negativo, un Zener en conexión con polarización inversa siempre tiene la misma tensión en sus extremos, tensión, es decir, esta es la tensión Zener. Acá tenemos el símbolo del diodo Zener, ¿no? Podemos observar en la imagen. Aquí también podemos observar una imagen de lo que sería el diodo Zener en su forma real, ¿no? Vamos a ver también cómo funciona el diodo Zener. Cuando lo polarizamos inversamente y llegamos al voltaje Zener, el diodo conduce y mantiene la tensión Zener constante, aunque nosotros sigamos aumentando la tensión en el circuito. La corriente que pasa por el diodo Zener en estas condiciones se llama corriente inversa. Como ves, en un regulador de voltaje o tensión, cuando está polarizado directamente, el Zener se comporta como un diodo normal. Pero ojo, mientras la tensión inversa sea inferior a la tensión Zener, el diodo no conduce. Solo conseguiremos tener la tensión constante cuando esté conectada a una tensión igual al voltaje Zener o mayor. En esta gráfica podemos observar que se activaría para un voltaje Zener de 5 voltios, zona de ruptura, lógicamente polarizada inversamente. Por eso es negativa. En la curva de la derecha
vemos que sería conectado directamente y conduce siempre como un diodo normal. Este diodo se llama diodo Zener de 5 voltios, pero podría ser también un diodo Zener de 12 voltios. Sus dos características más importantes son su tensión Zener y la máxima potencia Zener que pueden disparar. La relación entre el voltaje Zener y la potencia Zener nos determina la máxima corriente inversa, llamada corriente Zener máxima. Ojo, si sobrepasamos esta corriente inversa máxima, el diodo Zener puede quemarse, ya que no sería capaz de disparar tanta potencia. Acá damos un ejemplo. Tenemos un diodo Zener de 5.1 voltios y 0.5 watts. ¿Cuál será la máxima corriente inversa que soportaría? Recordemos que la fórmula de la potencia es igual al voltaje por corriente. En este caso tendríamos la corriente igual a la potencia sobre el voltaje. En nuestro caso tendríamos la corriente Zener máxima es igual a la potencia Zener sobre el voltaje Zener. Llevándolo a los números, esto sería igual a 0.5 sobre 5,1. Esto nos daría como resultado 0.098 amperios. Para evitar que nunca pasemos de la corriente inversa máxima, los diodos Zener se conectan siempre con una resistencia en serie que llamamos resistencia de drenaje. Vamos a ver cómo sería la conexión básica de un diodo Zener en un circuito. Acá podemos observar un circuito donde está conectado un diodo Zener. La resistencia en serie con el Zener, en este caso RS, sería la resistencia de drenaje que sirve para limitar el flujo de corriente por el Zener, y la carga a elemento de salida, que está representada por RI, que va a tener la tensión Zener constante por estar en paralelo con la del diodo Zener. ¿Te das cuenta que la conexión es inversa? Así se conectan siempre el diodo Zener. En el circuito anterior, la tensión de salida se mantendrá constante siempre que sea superior al voltaje Zener, y además será independiente de la tensión de entrada. Esto nos asegura que la carga siempre estará a la misma tensión. Si aumentamos por encima del voltaje Zener la tensión de entrada, a la salida tendremos siempre la tensión constante igual al voltaje Zener. La resistencia en serie con el Zener absorbe la diferencia de tensión entre la entrada y la salida. ¿Cómo se calcula la resistencia en serie con el Zener? Bueno, la fórmula es igual al voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la intensidad de carga máxima más la intensidad o corriente que pasa a través del diodo Zener. Esta última se escoge siempre de un valor del 10% o del 20% de la corriente máxima. ¿Para qué sirve un diodo Zener? Estos diodos se utilizan como reguladores de tensión o voltaje para determinadas tensiones y resistencias de carga. Con un Zener podemos conseguir que a un componente, por ejemplo un altavoz, siempre le llegue una misma tensión de forma bastante exacta. Otro uso del Zener es como un elemento de protección de un circuito para que nunca le sobrepase una determinada tensión a la carga del circuito. Ojo, los Zener deben diseñarse para que sean capaces de soportar la potencia de la carga. De otra forma podrían llegar a bloquearse o incluso quemarse. Vamos a presentar un ejercicio en donde vamos a calcular los parámetros de un diodo Zener. El ejercicio dice así: se desea diseñar un regulador Zener de 5.1 voltios para alimentar una carga de 5 ohmios a partir de una entrada de 9 voltios. Para ello
utilizaremos un Zener de 5.1 voltios y 1 watt. Nos pide calcular la resistencia necesaria de drenaje asumiendo una corriente Zener del 10% de la corriente máxima. B. Los límites de variación del voltaje de entrada dentro de los cuales se mantiene la regulación. Se asume que la carga es constante. Y C. La potencia nominal de la resistencia de drenaje. Vamos a resolver el problema. Para calcular la resistencia de drenaje ya sabemos que es, tenemos la fórmula que es la resistencia en serie con el Zener, que es igual al voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la intensidad de carga máxima más la intensidad de corriente que pasa a través del Zener. Entonces tenemos el voltaje de salida es igual a 9 voltios y el voltaje de entrada es igual a 5.1 voltios. Entonces tenemos que que la intensidad de corriente es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia en serie con el Zener. En este caso tenemos, pasando los números, que es 5,1 sobre 5. Esto sería igual a 1,02 amperios. Entonces tenemos que la corriente Zener es igual a la intensidad de carga máxima sobre la resistencia en serie con el Zener. Entonces tenemos que la corriente Zener es igual a la intensidad de carga máxima sobre 10. Esto sería igual a 1.2 sobre 10, que esto sería igual a su vez 0,102 amperios, que es el 10%. Si ponemos estos valores en fórmula de la resistencia en serie con el Zener, tendremos que la resistencia en serie con el Zener sería igual a 9 menos 5.1 sobre 1.02 menos 102, y esto sería igual a 3.48 ohmios. Como este valor de resistencia no existe en la realidad, escogeremos el valor de una resistencia de 3.3 ohmios, que sí existe en la realidad y se comercializa. Vamos ahora